Y el título del mensaje es Marchemos, marchemos. ¿Por qué? Bueno, estamos justo en este fin de semana, en un fin de semana de transición entre los 2 meses. Ayer cerramos el mes de abril, el cual aquí en Acercate a Jesús ha sido el mes durante el cual todo el mes estuvimos orando por aquellos hijos pródigos para que puedan volver a la casa del Señor. Y hemos recibido muchos hermanos, muchas personas que están siendo hoy contenidas, restauradas. Seguimos orando por ellos. Tenemos listas de oración también, como hacemos cada año, para que aquellos que un día estuvieron en la casa y se alejaron puedan volver. Y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Volviendo a casa. Y justo hoy, 1 de mayo, y de paso aprovecho para decirle un muy feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras. Y en este 1 de mayo comienza para nosotros en este 2022 el mes de la familia, un mes donde también estamos orando y comenzaremos a orar por la familia, estaremos orando por los hogares, estaremos teniendo culto, actividades especiales. Y bueno, justamente en esta transición vamos a hablar hoy un poco de casa espiritual, vamos a hablar un poco de familia de Dios y vamos a hablar un poco de marchar juntos hacia todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso el título del mensaje es Marchemos. Y quiero empezar en esta palabra con una introducción en el Salmo 133, que además nos va a dar la guía para todo lo que el Señor nos quiere hablar a lo largo de este día. Salmo 133 dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Este hermoso salmo, tan cortito, pero tan rico en palabras, en enseñanzas, en principios espirituales, es un salmo que se entiende que probablemente era uno de los tantos salmos que cantaban los israelitas cuando iban caminando y peregrinando por los caminos hacia Jerusalén para las distintas festividades. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía varias festividades al año, donde recordaban cosas que Dios había hecho, donde se unían para ofrecer sacrificios, para pedir a Dios. Y cuando el pueblo iba en el peregrinaje, en el andar, en el camino hacia Jerusalén, donde se iba a celebrar esa fiesta, el pueblo iba marchando hacia esa celebración. Y se iban sumando familias que iban agregándose de las distintas aldeas, parajes y pueblos vecinos. Y como familias y como familia de Dios, iban y entonaban cánticos, alabando a Dios. Iban marchando hacia lo nuevo que Dios les iba a dar ese año. Iban con la expectativa de que Dios los perdonase, los redimiese, les cumpliese promesas. Y en ese peregrinaje y en ese andar, uno de los salmos que cantaban era este salmo. Miren cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía. Qué agradable, qué maravilloso. Es un salmo que puede aplicarse de manera familiar, como una propia familia lo pudiéramos leer y aplicar para nuestro propio hogar, para nuestra propia familia, para que podamos orar, para que en nuestra familia haya paz, haya armonía entre los papás, la mamá, los abuelos, los hermanos, quienes conviven en un hogar. Pero el Salmo tiene una intención aún mayor todavía, que es hablar de los hermanos en el pueblo de Dios, de la hermandad que significa ser parte del pueblo de Dios. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel; en el nuevo pacto, la iglesia de Cristo. Y ustedes saben que Israel es tipo de la iglesia de Cristo. Realmente nos enseña este salmo que es bueno y agradable
cuando los hermanos del pueblo de Dios se aman y viven en armonía. Vivimos en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Y la armonía es la relación donde hay paz, acuerdo y entendimiento. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros como pueblo de Dios y como iglesia. Aprender a vivir en paz, en acuerdo y en entendimiento. Y solo eso lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Que es el que nos enseña todas las cosas, que es el que nos ayuda a perdonar, a soportarnos en amor unos con otros, a encajar unos con otros, aunque somos tan distintos, tan diferentes, ¿o no? Pero justamente esa es la gracia de la iglesia de Jesucristo. La gracia de Dios permite que en la iglesia convivan todos los que hemos recibido al único Señor y Salvador. Convive el rico con el pobre. Convive el que tiene recursos con el que los ha perdido. Convive el niño con el joven, con el adulto y con el anciano. Conviven diferentes nacionalidades, como tenemos en Acércate a Jesús. Gente aún de distintos países, no solamente de aquí de Argentina. Podemos convivir y podemos aprender a caminar juntos porque el Espíritu Santo nos sostiene, nos ayuda y nos revela el amor del Padre para con nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Y nunca debemos cambiar eso. Nunca debiéramos pensar cómo me gustaría que fuera una iglesia más homogénea, donde todos fuéramos así, de esta misma manera. Porque si hiciéramos eso, le estaríamos queriendo quitar la esencia al Evangelio. El Evangelio no se trata de que todos seamos iguales, sino de que todos seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús buscó discípulos tan variados para que caminasen con Él. Y en la iglesia primitiva, incluso el apóstol escribe, Pablo, y le escribe al esclavo y al amo, porque aún convivían amos y esclavos, cosa que nosotros es algo tan difícil de comprender hoy porque vivimos en una época donde la esclavitud está abolida para nosotros. Pero imagínense que, como una vez aprendimos en una clase hace unos años de teología, y el profesor nos enseñaba, nos decía, piensen, imagínense que un día, un fin de semana, iban a la iglesia primitiva y estaba predicando un esclavo, porque le tocaba dar la palabra. Y al otro día ese esclavo tenía que volver a su casa y tenía que someterse a la autoridad del amo que había estado tal vez con él, escuchando la palabra, o en otra congregación, en otro grupo, en otro lugar. Pero eran cristianos, había cristianos. Por eso Pablo escribe y dice, amos, traten de esta forma a los esclavos, no los traten con dureza, esclavos, obedezcan a sus amos. Es que la iglesia de Cristo tiene eso maravilloso, como decía hoy la pastora, que va por encima aún de las reglas de este mundo. Son reglas celestiales a través del amor de Cristo. Armonía. Y para poder hablar de la armonía, el salmista, maravillosamente inspirado por el Espíritu Santo, usa dos metáforas: el aceite y el rocío. Amén. Primero usa un ejemplo del aceite de la unción sobre los sumos sacerdotes, y luego el rocío del monte Hermón. Para nosotros tal vez nos cuesta entenderlo un poco más porque estamos en una gran diferencia de tiempo y de distancia geográfica. Pero déjamelo rápidamente ilustrártelo un poquito más para que lo podamos comprender. El aceite de la unción que se echaba sobre los sumos sacerdotes. Cuando se ungía, se elegía de parte de Dios al sacerdote, se le bañaba literalmente en ese aceite. Y para nosotros tal vez hoy pareciera, me tiran aceite, me pegoteo todo, pero ese aceite en el calor del desierto brindaba frescura y lubricación a la piel. Y además eran aceites aromáticos que una vez que estaba impregnado de ese aceite, no solamente quedaba perfumado el sacerdote, sino que quedaba perfumado todo el ambiente. Y el Señor nos enseña que cuando nosotros como iglesia aprendemos a caminar en armonía, peregrinar hacia los sueños de Dios juntos, unidos, en paz, en amor, por el obrar del Espíritu Santo, la presencia de Dios nos refresca, nos recrea, nos hace soñar y hacer cosas nuevas. Y el perfume del Espíritu de Dios impregna a todos. ¿Cuántos lo entienden? Y también el monte Hermón, que era el monte más alto de allí, del territorio en Israel,
Desde ese monte, dice, se desprendía un rocío. Dice aquí el salmista que hasta el monte de Sión era llegado, aunque estaba lejos. Toda la tierra, en esta metáfora nos explica que se impregnaba de ese rocío, ¿no es cierto?, que traía frescura en medio de un país semidesértico como es la tierra de Israel. Y entonces ese rocío también afectaba a todos, cubría a todos, tanto a los grandes como a los pequeños. Cuando el Espíritu Santo se mueve en una iglesia donde hay armonía, entonces el Señor permite que la gracia y la bendición le alcancen a todos. Amén. ¿Cuántos lo han entendido? Pero no va a terminar acá la palabra, porque esta es la introducción. ¿Por qué? Porque esta armonía, la cual repite, enseña, imparte la palabra, la palabra desciende sobre el sacerdote, la unción, desciende el rocío. Hay una armonía como una bendición que del cielo se derrama y afecta a todo el cuerpo, a todo el pueblo, como casa espiritual, como familia de Dios. En la versión Reina Valera 1909, una versión más antigua de las Escrituras, dice: miren cuán agradable, cuán hermoso es que los hermanos, dice, habiten los hermanos igualmente en uno. Habiten los hermanos igualmente en uno. Es decir, como uno solo. Qué maravilloso. Habiten igualmente en uno. Pone en un lugar de igualdad. La cruz puso un igual. Todos somos iguales delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Y en esa igualdad podemos caminar en armonía. ¿Cuántos lo entienden? Ese fue siempre el propósito de Dios. Desde los pueblos en la antigüedad, desde las primeras familias, a pesar de que el pecado rompió esa armonía y esa comunión para con Dios y entre las personas, porque trajo la muerte, Dios siempre quiso y quiere restaurar, recomponer y establecer esa convivencia en paz, en acuerdo, esa convivencia en entendimiento. Lo fue también para el pueblo de Israel en el antiguo pacto y lo es para la iglesia de Cristo hoy, en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto. Ahora juntos los invito a que podamos revisar 3 puntos importantes para cultivar y crecer en nuestra armonía, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. ¿Vamos juntos? Primero, 3, hay muchos, pero vamos a ver 3 hoy. 3 importantes que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Primero, necesitamos aprender a cuidarnos unos a otros. Lo voy a repetir 3 veces cada principio para que se nos acuerde, aunque queda grabado y después lo podemos volver a mirar. Primero, necesitamos aprender a cuidarnos unos a otros. Necesitamos aprender a cuidarnos unos a otros. Amén. Y para ver ejemplos, vamos a ver 3 familias del Antiguo Testamento que nos van a enseñar acerca de estos principios. En este primero, aprender a cuidarnos unos a otros, vamos a ver el ejemplo que está en Génesis capítulo 9, 18 al 27. ¿Qué pasó en esta familia? La familia de Noé. Los hijos de Noé que salieron del barco con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior
de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? El hombre al que Dios le reveló por fe que construyera un arca cuando nunca había llovido en diluvio en la tierra. Un hombre que le creyó a Dios de una manera sobrenatural a tal punto que seguramente todos los de alrededor se habrán burlado, habrán dicho: está loco. Él construye el arca, viene el diluvio, él y la familia de los animales que Dios le hizo colocar en el arca se preservan. Un hombre de pacto, un hombre de fe, un hombre de propósito, pero un hombre de carne y hueso como todos nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Y un hombre que, al igual que vos y que yo, también se mandó sus macanas. ¿Cuántos se mandan macanas? ¿Y alguno totalmente santo? No. Todos nos mandamos macanas. El problema fue que Noé sí se mandó una gran macana y se equivocó. Un día cultivando y tomando de la misma uva, el mismo vino que había preparado, se emborrachó. Pero el problema mayor fue no que Noé se equivocó y que se embriagó, sino que su hijo Cam, el hijo menor, deshonró a su padre. Rompió la armonía de esa familia al descubrir la desnudez de Noé y contarlo a sus hermanos. Cuando Cam descubre que Noé está desnudo, lo primero que hace, sale corriendo de la tienda y va a los hermanos y dice: no sabe lo que hizo el viejo. Está totalmente desnudo, tirado ahí, no sabés. Y qué tremendo, ¿no? Porque cuando eso hizo, en vez de cubrir la desnudez de su padre, la expuso frente a sus hermanos. Y eso no le agradó a Dios. Debemos aprender a cuidarnos unos con otros, porque somos el pueblo de Dios y porque todos en algún momento quedamos desnudos por algo que hacemos y está mal, porque todos somos pecadores. Y una de las cosas que debemos aprender es a renunciar a algunas cosas que a veces nuestra propia naturaleza pecaminosa, como decía la palabra la semana anterior cuando me tocó predicar antes de viajar a Chajarí, nuestra naturaleza pecaminosa, como enseña la palabra, nos tiende a hacer lo malo antes que lo bueno, pero nosotros en el camino de Dios aprendemos a bendecir, que es decir bien. ¿Cuánto lo entienden? Y debemos renunciar al escarnio. El escarnio es, ¿saben qué es hacer escarnio? Es burlarme o tomarme en sorna, en burla, o tomarme a menos cuando humillo, desprecio a alguien porque está en una condición inferior que yo. ¿Se dan cuenta? Ahí hago escarnio. Cuando me río del otro porque menos mal que no soy como este, mirá lo que se mandó. Debo sacar eso de mi mente y de mi corazón. Y si en algún momento viene, no debo dejar que de mi corazón salgan esas palabras. Debo renunciar a eso porque eso no le agrada a Dios, y menos con los hermanos en Cristo. Debo renunciar al morbo. ¿Saben lo que es el morbo? El morbo es el atractivo por ver, por mirar, aún por hablar o comentar cosas que pueden resultar desagradables, crueles, prohibidas. Ese es el morbo. Miren un ejemplo muy claro del morbo. El otro día escuchaba en la radio un especialista en tránsito y decía: los accidentes de tránsito que todos los días suceden se ven incrementados no solamente por el propio accidente en sí, sino por los morbosos que paran para ver al hombre que se le rompió la pierna, al que se le partió la cabeza, y generan un choque en cadena porque están solamente parados, no para ayudar, no para solucionar nada, sino para hacer morbo del otro que está peor. ¿Cuántos me entienden? Y nosotros no podemos en nuestra vida detenernos para estar comentando, mirando o hablando de aquel que se equivocó, sino para actuar diferente. Debemos renunciar al chisme para ir a contarle a otro: ¿sabés lo que me enteré del hermano tal? ¿Sabés lo que me enteré de tal otro? ¿Sabés el estado que puso en el WhatsApp? Mirá lo que puso, mirá lo que hizo. Porque nosotros no estamos para eso. Hay una advertencia aún de Jesús mismo sobre esto. Y a mí me encanta escuchar y aprender de Jesús, porque Jesús nos ama y es tremendo y es nuestro amigo, y no hay amor más grande que el de Jesús, pero tampoco hay palazo más grande que el de Jesús. Yo cuando lo escucho a Jesús y vemos las enseñanzas, a veces decimos: mirá el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento estaba
bajo el antiguo pacto, bajo un sistema de leyes. Pero Jesús habla desde la gracia y nos pega a cada palo que decimos: Señor, por favor, ayúdame a aprender a ser como vos. ¿Cuántos están de acuerdo? Como por ejemplo cuando dijo en Lucas capítulo 6, versículos 41 al 42: ¿y por qué te preocupás por la astilla que está en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Ay, nos mató ahí. ¿Cómo puedes decir: amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Amén. Tenemos que aprender de esto, ¿no? Tenemos que aprender. Si descubro a alguien, si me entero de algo, si sé de un hermano que está en falta o en necesidad, debo primero orar por ese hermano en secreto. ¿Cuánto me entienden? Señor, oro por esta persona, porque me dolió verlo así, porque vi su desnudez, porque pecó o está pecando o cometió una falta. Señor, perdónalo, ayúdalo y dame a mí, si hace falta, palabra para bendecirlo, pero oro en secreto. Amén. Lo segundo que puedo hacer es, si el Espíritu Santo me lo indica, es hablarle en privado, como nos enseña la palabra. Llevarlo y en privado, en un cuidado, con una palabra de parte de Dios, darle una palabra para guiarlo, guiarla al arrepentimiento o al cambio o a la reflexión si hace falta. Y si veo que no se soluciona, entonces voy también en privado a hablarlo con los pastores o con los líderes. Los pastores estamos para atender toda necesidad y situación. Y como el otro día me decía una hermana que vino y me trajo una situación, me dice: pastor, estoy cargado con esto que sucedió así, así. Yo le dije: listo, ya está, vos me pasaste la carga a mí, vos ya estás libre. Oraste, entregaste, dejá que ahora los pastores nos ocupemos y con sabiduría de Dios podamos resolver esta situación con esta persona, para que el Señor traiga paz, para que ponga un bálsamo, para que aplique medicina, porque el cuerpo también a veces, como nosotros, sufre algún tipo de enfermedad o de necesidad, ¿o no? Y el Señor aplica la medicina. La palabra es una medicina. Amén. La oración es una medicina. La exhortación, el hablar, el compartir, el enseñar es una medicina. Necesitamos dejar. Entonces, pero nunca, amados hermanos, nunca hables de esa situación en público ni con tus pares, exponiendo la desnudez del hermano, porque si no vas a caer en deshonra y Dios no puede bendecirnos así. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, necesitamos cubrir la desnudez del hermano y aprender a honrarnos, como dice Romanos 12:10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al segundo, amén. Segunda enseñanza, segundo principio para cuidar, conservar y cultivar la armonía. Segundo, necesitamos desechar y dejar fuera el espíritu de queja. Necesitamos desechar y dejar fuera de casa el espíritu de queja. Dije que lo iba a decir 3 veces. Necesitamos desechar y dejar fuera de casa el espíritu de queja. Amén. Vamos a ver otra familia. Números capítulo 12, versículos 1 al 8. Miren esto. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron: el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes 3 a la tienda del encuentro. Los 3 fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Y luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando entre ustedes
un profeta, cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es más fiel de todos mis siervos y con él hablo cara a cara y en lenguaje claro, y él me ve cara a cara. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? Puede ser que haya un pequeño ruido ahí, me lo pueden fijar si lo... Moisés era el líder del pueblo de Israel. Moisés era el hombre que dejó todo por servir a Dios. Porque Moisés era un sobreviviente del genocidio faraónico, cuando décadas atrás el faraón, viendo que el pueblo de Israel crecía en número y tenía temor a que le llamaban los pueblos del mar, dentro del cual estaba de Israel, pudieran tomar control de Egipto. Entonces mandó matar a todos los primogénitos varones, pero a Moisés lo salvaron porque Dios tenía un propósito con él. Y como Moisés lo rescatan y lo crían en el palacio del faraón, pero él nunca perdió su esencia hebrea. Cuando era joven asesinó a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos, pero como lo hizo haciendo justicia por su propia mano, tuvo que ser exiliado porque lo iban a matar. Y Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián y allí conoció a su esposa Séfora, se casó, tuvo hijos, vivía con su suegro Jetro, era un pastor de ovejas, tenía su vida establecida, y un día, pastoreando las ovejas de su suegro, Dios lo llama en una visión y le dice: prepárate porque ahora tenés que volver. Y vas a ser quien en mi nombre habla al pueblo y habla al faraón. Y yo a través tuyo voy a libertarlo y voy a cumplir las promesas que le hice a tus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Les voy a dar la tierra que les prometí. Y Moisés tuvo un proceso muy fuerte en su vida para poder aceptar el llamado, y tuvo que dejar todo y volver a la tierra y enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, que era el faraón, que tenía los carros de guerra, los ejércitos, tenía todo a disposición y pudo ver la gloria de Dios, pero entregó su vida para servir al pueblo y a su propia familia. Y ahora aquí también vemos una actitud de Moisés que pudiera ser juzgable respecto a que él se había casado con una mujer etíope que no estaba dentro de las normas que Dios había permitido, pero Dios estaba tratando con él. De hecho, Dios es fuerte con esto y dice: yo trato mano a mano con Moisés, yo sé lo que le tengo que decir. Pero ahí había dentro de esa familia celos. Porque cuando vemos lo que María y Aarón dicen, no es que solamente están diciendo es la mujer con la que se casó, sino que en un momento sale algo más que está ahí. Y dice: ay, ¿acaso quién es tanto Moisés, Moisés? ¿Dios no habla conmigo también? ¿Qué tanto título de líder, de pastor, de siervo? ¿Dios no habla conmigo también? ¿No somos todos iguales? Y sí, pero él no tenía que ver con la igualdad, sino que tenía que ver con el rol, con el ministerio que Dios le había dado a Moisés. Y esos celos los llevaron a pensar que acaso Moisés tiene privilegio y nosotros no. Y murmuraron, y lo que dice es que Dios los escuchó. No se sentían iguales, no se sentían parte de lo que Dios estaba haciendo y dejaron que el enemigo los ciegue. Sin embargo, la Biblia se encarga de aclarar que Moisés era el hombre más humilde que cualquier otro que había en ese tiempo en la tierra. Moisés estaba sirviéndolos con un corazón humilde. Amén. Y es que el servicio a Dios comienza por la humildad. Yo no puedo servir a Dios con un corazón orgulloso, porque mi servicio, si yo lo sirvo con un corazón orgulloso, si yo lo sirvo con el ego demasiado alto, lo que va a suceder es que mi servicio a Dios tendrá fecha de vencimiento. Pero si yo lo sirvo con un corazón humilde, entonces el ministerio que Dios me dé para desarrollar el don que puso en mí y que lo activo para servirlo, va a ir creciendo con la unción del Espíritu Santo. Por eso todos los que servimos en la casa de Dios, aquí en Acercate a Jesús, tratamos
en todo lo posible de imitar a Cristo. A veces nos sale, a veces no nos sale tanto, pero lo intentamos. Y uno de los principios que tenemos, y el principio fundamental por el cual enseñamos a todo hermano o hermana que está sirviendo en cualquier área de la casa, es Mateo 20, 28. Si lo podemos poner en pantalla, Mateo 20, 28, que dice, y los que hicieron la escuela de liderazgo, de servicio, saben que es así: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús dijo: yo no vine a servir, a ser servido, yo vine a servir. Y tomó la palangana y la toalla y lavó los pies de los discípulos, ocupando el lugar del siervo de menor escala, de menor jerarquía, siendo él el maestro. Y él nunca niega que es el maestro, él nunca niega que es el líder. Cuando dicen: si tú siendo el maestro, sí, yo soy el maestro, yo sé quién soy, yo tengo un rango, yo soy el rabí de ustedes, pero yo me humillo para lavarle los pies, porque vine a servir y no a ser servido. Ese es el principio del servicio. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Entonces, cuando servimos a Dios, lo servimos por amor a Él, por amor a las personas y para seguir los pasos de nuestros maestros. Y lo que tenemos que aprender, hermanos, si queremos cultivar la armonía como cuerpo de Cristo, para que Dios en esta transición, este caminar, nos dé más cosas, necesito aprender a honrar a los hermanos que sirven. Amén. Y si yo quiero servir, necesito ponerme en marcha y decirle: Señor, acá está mi vida, mi tiempo, lo que pueda, lo que quiera, lo que vos disponga, y ponerlo al servicio del Señor en la casa. Porque aquí todos, en Acercate a Jesús, todos los que desean en su corazón pueden servir. El único requisito que ponemos es algo muy básico, espiritual, no simplemente participar de un grupo de crecimiento, porque es donde yo recibo, aparte de la congregación el domingo, el sábado, cuando me congregue, poder recibir la palabra, poder estar en cuerpo, poder recibir la impartición. De gracia recibimos, de gracia damos. Solamente eso, pero nadie puede decir: aquí yo no puedo servir. Simplemente tengo que preguntar esto. Y te voy a dar una palabra clave que aquí los que servimos en Acercate a Jesús la conocemos. Y la frase clave es: ¿qué puedo hacer? O ¿qué hay para hacer? Amén. ¿Y cuántos saben que si vos haces eso, rápidamente recibirás una respuesta de que algo hay para hacer? Porque siempre algo hay para hacer, ¿o no? Amén, amén. Muchos se ríen porque saben que si vos haces esa pregunta, rápidamente mañana tendrás una encomienda para realizar. Amén. Algo para hacer para el Señor, porque es tanto lo que nos gozamos en servir a Dios, que en qué puedo ser útil. Pero para poder hacer eso debo salir del espíritu de queja, porque es fácil quejarme. Cuando yo me quejo, cuando yo miro al otro, estoy mirando a ver si el otro lo que está haciendo, si está bien, si está mal, por qué lo pusieron, por qué lo sacaron, qué tiene título. Acá no hay título, no hay privilegio, no hay nada. Acá simplemente hay dones que reconocemos, pero hay que aprender a honrar el don del hermano. Y yo cuando honro, honro. Por eso yo cuando terminamos las administraciones agradezco a todos los hermanos que están sirviendo, porque estamos honrando los dones. No es una frase hecha porque se me ocurre: ay, gracias, porque el pastor dice gracias para quedar bien. No, honramos el don. Como también ustedes tienen que honrar el don de los pastores que estamos sirviendo en la casa. Hay que honrar, dejar de quejarse y honrar. Y si algo no está bien, decir qué puedo hacer para ayudar y no quejarme del otro, porque el otro está sirviendo el tiempo, sembrando el tiempo para bendecir tu vida. ¿Cuántos me entienden? Cuando María se quejó y murmuró, después vos lo podés leer, yo no lo leí para que me alcance el tiempo de la prédica. Cuando María murmuró y quejó, ¿saben qué le pasó? Se quedó leprosa. Y se quedó fuera del campamento, porque los leprosos los sacaban fuera del campamento. Así que se quedó mirando de lejos lo que estaba pasando en la casa y no podía disfrutarlo. Porque cuando vos y yo entramos en espíritu de murmuración y de queja, eso nos saca fuera de la casa y no podemos disfrutar. ¿Y saben por qué María volvió? Porque Dios la sanó. ¿Pero saben por qué Dios la sanó? Porque Moisés oró por ella. El mismo al que ella estaba criticando, estaba orando para que Dios la perdone y vuelva a la casa, vuelva al campamento y el pueblo pueda seguir marchando hacia la tierra prometida. Hermano, hermana,
Tal vez esa misma persona a la que vos estás criticando, quejándote o murmurando, no te gustó como hizo, como esto, como el otro, está orando por vos para que seas limpio y sana y vuelvas a entrar en los propósitos y en el río de Dios. Amén. Porque eso es lo que hacemos. Por eso oramos por los hijos pródigos. Por eso oramos por el que se fue, por eso oramos porque queremos que vuelva, que sea restaurado. Hermanos, desechemos las críticas, desechemos las murmuraciones, las quejas. Toma autoridad. Hay gente que dice, pero en mi casa el otro. Vos toma autoridad. En tu casa se habla lo que vos determinás que se hable. Amén. Vos sos el artífice de eso. Si en mi casa tengo otro que, papá, no, mira, discúlpame, acá conmigo no. Acá en la mesa se hablan cosas de bendición. Las críticas, las murmuraciones quedan fuera, porque esta casa es casa de bendición. ¿Cuánto me entienden? Yo tengo que aprender a eso. Lo que pasa es que en el baño no sé, no abría la luz, no abría la puerta, y me golpeé la puerta. No, hermano, vení y decía, hermano, mire, ¿sabes que el baño estaba a la puerta? ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Aviso. Ay, la silla me la pusieron mal. Y ponela bien. ¿Tanto cuesta? Una vez hablé con una persona que me dijo, me ofendí, porque, pero en serio le digo, me ofendí. ¿Por qué? Porque cuando se abrió la iglesia sentábamos todos separados y acá con mi familia éramos 3 y justo los ujieres nos separaron. Bueno, hablarle al ujier y decirle, mirá, no, porque el ujier me dijo, porque esto, porque el otro. Hermano, ¿saben el trabajo que nos llevó a los pastores? No ahora, estamos en la gloria. Y los líderes lo saben, ¿se acuerdan? Hacíamos reuniones, Zoom, los protocolos, 40.000 permisos con toda la cuarentena. No se podía. ¿Qué 30 personas? ¿Qué 50? ¿Qué abren? ¿Qué nos mandaban en la municipalidad? ¿Qué vamos a ir? ¿Qué vamos a inspeccionar? A ver si tienen el trabajo. Acá hubo gente que durante la cuarentena absoluta nunca dejó de venir, ujieres, hermanos de acción comunitaria, gente que venía, aún nos expusimos para que después se pueda abrir la iglesia y para que la casa esté abierta para que venga todo y para que aún cuando nos decían, una vez tuve una reunión con gente de municipalidad, escuchen esto, nos querían que los ujieres se pusieran el traje de astronauta. Yo casi los digo, ni loco voy a poner un ujier con traje de astronauta. Vieron los astronautas, se querían que poner una pechera, un coso, una cosa así, que era una especie de Terminator que te recibía en la iglesia, ¿viste? Entonces, digo, no vamos a hacer eso, nosotros está bien, sentido común, barbijo, la temperatura, bueno, pero todo eso pasó. Y los hermanos teníamos que venir temprano y preparar, tenía toda una tensión, y me voy a ofender porque me pusieron la silla separada. Pero ¿qué pasa? Esas pavadas, que son pavadas, pero que el enemigo a veces usa, terminan haciendo que yo deshonre todo lo que el otro está haciendo, que yo no entienda y no comprenda, y el enemigo me hace creer que no soy parte. Pero ¿saben cuándo aprendo todo eso? Cuando yo soy parte, cuando yo pregunto, cuando yo digo qué puedo hacer, en qué puedo participar, vengo al grupo, escucho, sirvo, vengo a la iglesia, qué puedo acomodar. Ahí vos te das cuenta todo lo que significa llevar adelante la iglesia, y entonces desecho la crítica, desecho la murmuración. Miren, es fácil darse cuenta como cuando alguien no se siente parte. Cuando alguien no se siente parte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando alguien no se siente parte, no dice, mirá lo que hicimos, dice, mirá lo que hicieron en la iglesia, mirá lo que hicieron. Mira, ahora abrieron, mira, ahora cerraron, mira, ahora cantaron esta canción, mira, ahora hicieron esto otro. Cuando vos hablas en tercera persona, porque algo no te hace sentir parte y tenés que renunciar a eso, porque tenemos que cambiar el lenguaje, porque todos somos parte de esta gran familia, amén. Y lo que tengo que decir es, mira lo que hicimos, mira lo que somos, mira lo que estamos haciendo, mira lo que tenemos, mira lo que nos falta y qué puedo hacer para que siendo uno hablemos el mismo lenguaje del cielo y avancemos hacia todo lo que Dios tiene. Amén. Y tercero y último, primero era aprendamos a cuidar al hermano, al otro, ¿sí? Segundo, dejemos fuera de casa el espíritu de queja. Amén. Y tercero, no nos detengamos a hablar con los que se interponen en el camino a la bendición. No nos detengamos a hablar con los que se interponen al camino de la bendición. Tercero, digo otra vez, no nos detengamos a hablar con los que se interponen en el camino a la bendición. Segunda Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6 dice, después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara,
Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que yo no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse a él, no se lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Hermanos, hermanas, tercer familia. Absalón era hijo del rey David, y por asuntos no resueltos con su padre, que es un tema aparte para otra prédica, Absalón se volvió un hijo rebelde. Siendo el hijo del rey, se puso en contra de su padre, que era el rey de Israel. Y lo que hizo fue salir de la casa. Fue un hijo que salió de la casa, salió de la familia. Y empezó a vivir desde el enojo y la frustración. Y desde la frustración y el enojo quería arrastrar a más gente con él. Porque la gente que está frustrada y enojada y no ha resuelto eso, porque todos nos frustramos y nos enojamos, ¿no? ¿Cuántos no hemos pasado por el enojo o por un proceso de frustración? Pero lo tengo que resolver. Necesito que el Espíritu Santo, que con la ayuda de los hermanos de la iglesia, con la administración de Dios, yo pueda resolver mis frustraciones y mis enojos. Porque si me quedo detenido, si se pone el sol sobre mi enojo, si no puedo resolverlo, si no puedo superar el proceso, automáticamente voy a arrastrar a otros a eso. Y la gente que sigue enojada y frustrada quiere arrastrar a la gente, aún inconscientemente, porque cree que esa es su verdad, o su verdad cree que es la correcta. Lo que hacía Absalón era que se paraba en el camino al palacio, y en ese tiempo la gente iba caminando, y en el camino al palacio llegaba y el rey David los atendía en audiencias y les resolvía las situaciones. Pero este hombre se paraba y frenaba a las personas que llevaban sus casos ante el rey, no los dejaba llegar. ¿Y saben qué les decía? No, el rey no tiene tiempo para vos. Ojalá te pudiera resolver ese caso, pero no lo va a poder hacer. Si yo fuera el rey, ¿sabés lo que haría? Pero no puedo, ¿viste? No me dejan, está todo mal, está mal el palacio, ¿sabes qué mal que está el palacio? No sabes qué mal que está el rey, ni tiempo tiene. Y los que lo acompañan, peor. Así que tanto los manipulaba que hasta incluso ellos querían inclinarse para rendirle tributo a él. Y dice, no, los besaba. No, yo estoy con vos. Le palmeaba el hombro. Pero lo que sucedía, dice luego, era que cuando esa gente volvía, él les había robado el corazón. Hay personas que salen de las iglesias cristianas sin resolver sus conflictos. No solamente aquí, en la iglesia en general. Trabajo a nivel nacional en la Asociación Nacional de Pastores Bautistas. Así que hemos trabajado 4 años en Zona Sur, ahora a nivel nacional como presidente, ahora estoy junto con pastores secretarios de la Asociación Nacional de Pastores, trabajando a lo largo y a lo ancho del país. Y es tremendo ver la gente que sale de la casa sin resolver las cuestiones. Porque cuando yo salgo de una casa espiritual, de una familia de fe, como es la congregación, yo puedo salir en bendición porque Dios me manda, me envía. Los que están aquí en Acercate a Jesús, cuando todavía la congregación era acá a la vuelta a la iglesia del Reencuentro de Lanús. Nosotros hace 15 años con Nancy salimos de la iglesia de Reencuentro de Calzada, enviados por los pastores y por la iglesia para comenzar un trabajo de misionero, de cobertura sobre la iglesia aquí en Lanús, que era un anexo, una obra misionera de la iglesia de Calzada. Y fuimos creciendo y trabajando hasta que Dios nos constituyó como iglesia. Pudimos empezar alquilando este lugar. Hace 10 años ya casi iba a ser, nos sumamos con lo que era la iglesia Pan de Vida, y hace 6 años estamos formando esto que Dios nos dio, que es Acercate a Jesús, una única iglesia, un único ministerio, los auditorios, todo lo que Dios nos fue dando para crecer en los propósitos de Dios. Pero cuando salimos de nuestra casa natal, salimos en bendición. Y hoy nosotros podemos volver, y hace 2 meses estuvimos con Eric visitando a los jóvenes así en Calzada, y les mandamos un saludo porque a veces los jóvenes nos escuchan de Calzada, los amamos. La iglesia, nuestra iglesia natal, ayer reunión de pastora de Zona Sur, tuvo a la pastora Alicia junto con Nancy, porque estamos en paz. Hay un propósito de Dios. ¿Cuánto me entienden?
También puedo salir de un lugar de una iglesia porque no comparto tal vez la visión. Y eso no está mal. Cada congregación tiene su forma, su visión. Hay gente que puede venir y decirme, pastor, vengo de visita, voy a ver si me voy a congregar. Y después viene y me dice, mire, la verdad que pastor, me encanta, pero yo estoy acostumbrado tal vez a una iglesia, no sé, vamos a suponer, invento, bautista, más tradicional, donde se cantan los coritos, los himnos, y donde, no sé, no se aplaude tanto, no se grita, no se salta. Es más, bueno, gloria a Dios, me puedo dar. Acá hay esta iglesia, esta otra que tienen, son más gloria a Dios. Y también podemos recibir personas que vienen heridas de otro lado, porque muchos de los que están, también varias personas o varios hermanos, incluso siervos aquí de la casa, que han salido en algún momento de otra congregación heridos o golpeados o con situaciones, necesito sanarlo. Amén. Sanarme, porque cuando yo me sano, entonces yo puedo volver a retomar todo lo que Dios tiene en esta nueva casa, pero sanado mi corazón, sin arrastrar cosas del tiempo pasado que me lastiman o que me oprimen. El problema es la gente que está en el camino, en los caminos, que no está en ninguna casa ni en ningún lugar, sino que está golpeada, herida, enojada, frustrada, que no tiene el corazón sano y que muchas veces incluso sabe lo que sigue pasando en la casa. Hay gente que no está en la casa, pero sigue sabiendo todo lo que se hace. ¿Cómo puede ser? Se entera todo, porque todavía no ha sanado. O tiene que volver y arrepentirse, recibir sanidad, o tiene que cerrar y empezar en otro lado, pero con el tiempo, con su corazón sano. ¿Cuántos me entienden? Porque si no, esas personas lo que hacen es pararse en tu camino. Y cuando se paran en tu camino, se paran como Absalón en la semana, ¿viste? Antes del culto, después del culto del domingo donde Dios te habló, antes de la reunión de oración, después de tu grupo de crecimiento, después de la reunión de jóvenes, después del viaje misionero, te habla y te detiene y quiere hablar con vos. Pero no habla de cosas buenas, sino de cosas malas. Y te detiene en el camino y te dice cosas. No, los pastores no tienen tiempo para atenderte. No sé cómo están. Nosotros tenemos 8, 9 horas, 10 horas de entrevistas semanales, pero no hay tiempo, no. Y los líderes, ¿sabes qué desastre? La alabanza, desastre ahí. Lo de la alabanza hacen un lío. Y vos decís, sí, yo era así, che. Che, podemos equivocarnos, pero así es, sí. No habla cosas buenas. Te siembra una semilla de duda, te siembra una semilla de incredulidad, te siembra una semilla de enojo. A veces hasta te terminas enojando y ni sabes por qué, pero te enojaste porque te puso el enojo que tiene sobre vos. No, en esa iglesia los líderes no te cuidan, ahí falta esto, falta lo otro, el líder no enseña bien, le falta palabra, le falta preparación, siempre nos falta algo. A nosotros, de que sea que hable, siempre hay. Y hasta parecen tan buenos en lo que te está diciendo que hasta querés darle un beso, ¿viste? Gracias por lo que me dijiste. Pero cuando pegaste la vuelta y volviste a tu casa, te robó el corazón. Te sacó el gozo que tenías el domingo cuando recibiste la palabra. Te sacó el fuego del viaje misionero. Te sacó el gozo que recibiste en el grupo de crecimiento. Te sacó la inspiración para hacer ese acto profético. Te robó el corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Absalón terminó muerto. Y arrastró mucha gente con él en una gran rebelión. Hoy no es una muerte física, pero sí es espiritualmente lo que esto trae. No te detengas con Absalón. ¿Sabés qué tenés que hacer si hay un Absalón, una Absalona? Vamos a decirle así. Vos bendecilo. Bendecí. Nunca maldigas. Si otro maldice, vos no maldigas. A ver si tú decís, te maldigo con maldición. No. Vos no maldigas, vos bendecí. Pero seguí de largo tu camino, no te detengas. Y orá por él, orá por ella. Porque si está en esta condición, tenemos que pedirle que realmente vuelvan a los brazos de papá y sean restaurados. Amén. Aquí o en otro lugar. De aquí o de otra iglesia, no importa, porque a veces te puede tener con un salón que sea de otra congregación. No de aquí.
y esa persona está mal y está herida, vos lo que tenés que hacer es orar. No te detengas, no hables mal de otros pastores, no hables mal de otros líderes, no hables mal de otras iglesias ni de la nuestra. Vos no te detengas, vos bendecí, sé parte, orá, clamá y pedile que vuelva, porque por eso oramos, porque esa persona seguramente en un momento va a volver, y cuando vuelva la recibiremos con los brazos abiertos, le diremos: sí, te amamos y queremos que sea restaurada, y lo mismo que hay en la casa para acá es para vos, para todo aquel que vuelva. Amén. Si es para Cristo, dáselo fuerza, el aplauso fuerte. Amén. Pero vos y yo seguimos marchando. Marchemos, porque Dios está con nosotros. Cuidemos la armonía, cultivemos la armonía y marchemos porque Dios está con nosotros.